Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos sean todos a esta presentación acerca de la armonía del color. Eh, Estoy muy contento de que finalmente podemos llegar hasta acá porque todo lo que hemos visto las semanas anteriores ha tenido que ver con entender cómo es el color, cómo se mezcla, cómo interactúa entre él. Ya con toda esa información, pues podemos ir adentrándonos en cómo escoger colores para generar una propuesta interesante. Entonces, ese concepto lo entendemos como armonía del color. Pero bueno, traducir un lenguaje más de uso diario, es entender cómo escoger un color. Así que bueno, tengo en esta presentación, inicio con varios ejemplos donde podemos ver propuestas que son muy interesantes a nivel gráfico y vemos que pues no es muy complicado. O sea, ya con lo que tenemos de información podríamos aventurarnos a escoger una propuesta de color. Vemos que Alicia en el País de las Maravillas utiliza dos colores complementarios, así como Desagrado en Intensamente. También Intensamente vemos que cada uno de los personajes utiliza cuatro colores separados equidistantemente en el círculo cromático. En la película Blade Runner vemos que se utilizan dos colores complementarios también. Por su parte tenemos a Kung Fu Panda, donde se utilizan colores que son análogos en la película de Aladdin, donde se utilizan colores, tres colores equidistantes entre sí, que no tienen una relación de ni complementariedad ni de ser primarios, pero que entre ellos se ven bastante bien. También en la arquitectura tenemos ejemplos maravillosos donde podemos ver que utilizando colores pasteles, colores tierra, colores fríos, podemos generar distintos ambientes, ya sea esta como una casa en Texas o una casa más de Nueva York, una casa más en la playa, esto más en un departamento de una familia. A ver, las posibilidades de escoger un color son inmensas. También en el mundo de la moda podemos nosotros encontrar un ambiente donde el poder combinar colores de forma efectiva se hace imprescindible. Entonces, pues vemos a estas cuentas de moda ya un poco antiguos, estos screenshots de los feeds de estas cuentas, pero donde pues podemos ver propuestas interesantes de combinación de colores, rojo con blanco, amarillo con negro, azul con blanco, tonos rosados, etcétera. Existen páginas muy interesantes como Colors, lo vemos acá. Colors es una página que si ustedes ingresan pueden conseguir paletas de colores, como vemos acá, Trending Color Palettes, donde ustedes pueden escoger distintas combinaciones de colores, las pueden modificar o escoger el código color y utilizarlos para sus propuestas. Entonces, si bien esta es una herramienta muy interesante para escoger de paletas de colores, nos interesa saber por qué utilizar estos colores y no estos otros colores. Esa sería lo que debemos aprender. Entonces, probablemente esta presentación esté dividida en dos partes, porque, bueno, se hace extenso el tema, y en esta primera parte, pues, entenderíamos un poco acerca de lo que el color significa en sí y representa, que es el primer paso, finalmente, para escoger una paleta de colores efectiva, eh, que es entender, primero, esto si quieren lo notan, qué queremos nosotros que el color cumpla en nuestro diseño, qué funciones, qué mensajes, qué intención tenemos en nuestro diseño, y luego, por otra parte, entender, aislado de esa realidad, el color en sí mismo que representa. Entonces, si logramos combinar un color que represente lo que nosotros queremos comunicar, pues estaríamos en una situación idónea con respecto a nuestra paleta de colores. Así que iniciamos con un tema muy apasionante que es la psicología del color, donde vamos a esbozar a grandes rasgos qué significa la psicología del color. Daremos unos ejemplos y bueno, ustedes podrán verlo después con otro material que les voy a hacer llegar, porque el tema es muy extenso. Eh, Cuando hablamos de la psicología del color, tenemos que entender nosotros lo que yo escribí en este pequeño párrafo. El mensaje, emoción o símbolo que percibimos a través de un color, porque eso no lo podemos negar, es decir, cuando nosotros vemos un color verde, sentimos que es un espacio de salud, o cuando vemos un color rojo, vemos que es un espacio de San Valentín, es decir, el color comunica por sí solo. Entonces, eh, el mensaje, emoción o símbolo que percibimos a través de un color
es el resultado de las sucesivas vivencias que se han construido a lo largo de la vida en contacto con objetos o momentos donde ese color tuvo una participación. Otras veces la cultura que heredamos trae consigo una interpretación de lo que ese color significa y nosotros naturalmente la aceptamos como parte de la normalidad. Es decir, así como para nosotros en Occidente el color negro representa el luto, en Oriente el color blanco es el color del luto. Entonces, esa cultura donde nosotros nos desenvolvemos ya trae consigo eh, convenciones con respecto a los colores que nosotros tenemos que asimilar, entender y aprovechar para tener un resultado efectivo con nuestro diseño. Entonces, fíjense en lo que dice a continuación. Sea como sea, el color como fenómeno óptico es un poderoso comunicador. Puede afectar nuestro ánimo y sugestionarnos a cumplir múltiples actividades. Es decir, si nosotros vemos la letra M de McDonald's, inmediatamente nosotros podemos sentir hambre, o si vemos los colores corporativos de Coca-Cola nos puede dar sed. Entonces el color también incita a ciertas acciones. Bien, siguiendo con el texto, puede afectar nuestro ánimo y sugestionarnos a cumplir múltiples actividades. Los diseñadores se pueden beneficiar de reconocer los significados básicos y a partir de ahí hacer los ajustes necesarios para sus intenciones. Y esto es muy importante, chicos, no se olviden. No se puede olvidar que en última instancia cada individuo es único y que puede tener una interpretación diferente de lo que un color puede significar. Es decir, si bien a nivel, a escala, como sociedad, nosotros tenemos ciertas convenciones con respecto al color, nosotros como individuos podemos también tener experiencias propias con los colores. Entonces, una persona podrá asociar el color amarillo a, digamos, a peligro cuando nosotros como colectivos asociamos el color amarillo a felicidad, etcétera. Bien, si quieren ampliar esta información, les recomiendo este libro, Psicología del Color, que está en los libros que compartí en el Drive, para que lo puedan leer y beneficiarse de esta información. Voy a dar el ejemplo de los tres colores primarios, pero les digo que cada color tiene sus propios mensajes y los invito a seguir ampliando esa información. Pero bueno, por cuestiones de tiempo y de que sea asimilable esta información en una clase, voy a centrarme en los tres primarios. El rojo como color nos transmite violencia, dinamismo y incitación a la acción. Puede representar amor, aventura, fuego, pasión, rebelión, sangre, peligro e importancia. Fíjense que puede representar el amor y peligro. O sea, son dos cosas totalmente opuestas, pero el mismo color las puede transmitir. Vemos esta imagen donde tenemos un ambiente así como de la noche peligrosa, John Wick, no lo sé, tiene ese ambiente de peligro y lo logramos gracias al color rojo, que nos transmite ese lugar de maldad, de peligro, que si lo usáramos con un color, a ver, blanco, sin duda alguna, no representará lo mismo. Esto que puede ser una invasión alien o una cosa así, se logra gracias a ese color rojo. Nosotros en nuestro país hemos tenido contacto de una manera muy particular con el color rojo y cuando lo vemos asociamos a esa persona que lo utiliza pues ciertos valores que bueno, varían de persona en persona, pero tiene una carga simbólica al utilizar el color rojo. Eso no es una cuestión global, eso es un caso venezolano y también vemos que si no fuera por esa experiencia que nosotros tenemos, pudiéramos ver el color rojo como lo que es, un color poderosísimo para la moda. Y aquí vemos un ejemplo cómo esos pantalones rojos le dan a ese atuendo pues una carga increíble. Eh, Bien, pasando el color amarillo, vemos que es cosas totalmente opuestas al rojo. Porque el color amarillo transmite energía, poder, buen humor, puede representar el sol, a la felicidad, la esperanza, la inteligencia. Es increíble, ¿no? El color amarillo como color positivo de la felicidad. Y lo vemos en esta imagen, ¿no? Este ambiente, este paisaje increíble de flores. Y pues nos hace sentir como esa felicidad, esa emoción interna de estar vivos. Eh, Pasamos aquí a otros ejemplos como la vespa amarilla, que se ve increíble, los girasoles, que son flores tan positivas, que son las colores favoritas de la mayoría de las personas, y cómo esta vestimenta amarilla se beneficia mucho del color porque le da a esa persona como una lectura mucho más de persona abierta, amigable,
qué escucha, etcétera. Bueno, ya estoy hablando desde mi percepción. Por el color azul, también es un color poderosísimo. Miren, transmite calma, confianza, libertad, representa sueños, cielos, agua, espacio, aire, viaje, paz, sabiduría, etcétera. Puede tener dos variantes, o sea, los azules claros pueden representar la frescura y ser colores amistosos, y los azules oscuros pues pueden ser colores más serios, que expresan seguridad. Y lo vemos aquí en este ejemplo. Miren cómo ese azul nos hace ver como un ambiente playero, súper pacífico, tranquilo. El azul es el color idóneo para representar el fluir, el agua, las emociones, también puede representar la depresión. Eh, el cielo lo representa de una forma maravillosa. Es un color, digamos que masculino también, puede ser el color que represente la masculinidad, no necesariamente, pero bueno, muchos, es un color muy usado por los hombres y por eso coloco un atuendo masculino. Y cuando lo llevamos a la arquitectura, pues miren, estos ambientes, por el simple hecho del color, nos transmiten ideas de quiénes pueden ser los dueños de esos espacios. Y eso que la propuesta roja puede ser una persona, una mujer, bastante diseñadora, osada, que le gusta mucho experimentar, la música alternativa, etcétera. Ya la propuesta del medio la veo más como una propuesta familiar, una pareja que recién se casa, está alquilando su primer departamento y lo decora de una forma bastante amigable. O puede ser una casa en un lugar playero también. Y vemos que el azul pues nos habla de una propuesta también playera, pero como mucho más clásica. Esta concretamente es una propuesta de Portugal y pues nos habla de un ambiente tradicional muy interesante. Eh, el color, si bien tiene esos significados principales, no significa que son los únicos a los que les podemos asociar. Vemos que aquí también tenemos ejemplos de los tres primarios de un verde y que representan totalmente lo opuesto. Entonces el color pues es una cuestión muy flexible y que no solamente basta con escoger el color, sino que también importa la iluminación, las texturas, la unidad en sí del diseño, pues lo que termina logrando que esa propuesta sea efectiva. Entonces, en esa primera pregunta que nos hicimos nosotros de cómo escoger un color, pues ya tenemos una respuesta, o sea, si queremos representar emoción, paz, pues bueno, podemos ver tentados a seleccionar una gama en específico, ¿no? Lo cual no significa que sea la única que lo represente, pero es la que de una forma más expedita nos puede conducir a ese resultado. Yo les recomiendo a que vean estos enlaces que les voy a compartir, pues para que para que sigan ampliando lo que el color en términos de psicología puede representar para ustedes. Bien, pasando a un segundo tema que me parece muy importante, es el contraste del color. Y esto pues puede sonar un poco repetitivo con respecto a lo que ya hemos visto en las clases anteriores, pero es que tengo que mencionarlo porque eh, cuando concretamente nos dispongamos a mezclar colores para generar una paleta, vamos a aprender que hay dos aproximaciones básicas en términos de la construcción de una paleta. O sea, yo quiero una paleta que funcione a través de contrastes, o sea, colores que sean opuestos entre sí, o yo trabajaría con una paleta que son de colores que son análogos, que entre ellos hay relaciones. Entonces, para entender eso, tenemos que ir al concepto de contraste, ya que el contraste, pues si bien puede ser dos polos opuestos, también puede haber un contraste mínimo. Entonces, si entendemos cómo el contraste se puede maximizar o reducir, nosotros tendríamos las herramientas básicas para lograr una paleta de colores básica. Además, que nos sirve un poco de repaso a lo que hemos visto las últimas semanas. Entonces, miren este texto que yo les comparto acá, sacado de este libro, que se los recomiendo que lo lean, que se llama El arte del color de Johannes Itten. Y el autor nos dice que el arte del color de Johannes Itten usa el término contraste para describir la relación entre colores que generan diferencias perceptibles. ¿Por qué? Porque según su teoría, el contraste no es solo oposición visual, como es lo que nosotros creemos, sino que también es una herramienta para potenciar la expresividad y la armonía en el arte y el diseño. No se olviden que el color funciona por contexto y como nosotros identificamos colores a través de que sean diferentes entre sí, finalmente el contraste es lo que nos permite lograr esa percepción del color. Fíjense,
Ítem define el contraste como la diferencia notable entre dos colores, lo que permite destacar elementos dentro de una composición. Explica que los colores no se perciben de manera aislada, sino en relación con otros, y que su efecto puede intensificarse o suavizarse, dependiendo del contraste, lo que acabo de decir. Es decir, el contraste nos permite potenciar o homogeneizar. Además, menciona que el contraste puede ser diametral o polar, alcanzando su máxima posición cuando los colores están en extremos opuestos del espectro cromático, por lo que los colores pueden acentuarse o debilitarse. Entonces, hay 7 tipos de contraste básico que ya lo hemos visto en las clases anteriores, pero que hoy les ponemos nombre. El primero es el contraste de color en sí mismo, o sea, es el contraste más básico que hemos visto. Se produce al combinar colores puros y saturados. Los polos son el rojo, el azul y amarillo. Chicos, una advertencia. Lo que voy a explicar a continuación es un resumen breve. Es decir, no es toda la información que pueden conseguir en ese texto, sino una traducción a una forma más directa de aplicación, pero tengo que adaptarlo, digamos, al nivel que tenemos con respecto al color, porque siempre se puede complicar mucho el combinar colores. Y la idea es que realmente al menos tengamos una base que nos dé la suficiente confianza como para poder y saber que los colores se pueden ver bien. Entonces, bueno, el contraste de color por sí mismo. Este es el más básico, o sea, este es decir, este es el poder identificar que esto es rojo y que esto es amarillo, y que pues son dos cosas distintas. Y que si bien es muy fácil en este ejemplo, es difícil en este otro ejemplo, donde miren, aquí tengo una letra Z, pero como es un amarillo y el fondo es amarillo, no puedo ver las diferencias entre sí. Entonces sí, el poder identificar que un color sea amarillo y el otro rojo es súper, súper fundamental para que el color se pueda percibir. Ahora, ese nivel de diferencia entre colores también tiene un impacto en la percepción del color, porque fíjense que aquí tenemos colores análogos y ese contraste que logramos en esta propuesta no es el mismo que logramos acá. Aquí la propuesta es mucho más brillante, pudiéramos decir más chillona, que llama más la atención. Por su parte, esta es mucho más placentera a la vista. Con los siguientes ejemplos de contraste, ustedes podrán determinar por qué es así, pero se los digo que, bueno, tiene que ver con la analogía entre colores. Muchas veces los colores pueden ser tan chillones entre sí que son difíciles de ver, es decir, parecen gomitas en una tisana y es difícil lograr una propuesta de color de esta naturaleza. Pero bueno, por las necesidades del diseño tenemos nosotros que combinar colores de esas características. Entonces, pues, una forma de lograr que estos entre sí dialoguen es a través de separarlos de colores blancos o negros, que permiten que entre ellos pues haya como un puente de diálogo y el contraste dentro de lo chillón pues tiene un área de relación. Bien, el siguiente elemento que nos permite contrastar, entiéndase contrastar, unificar o separar el color, es lo claro y el oscuro. Entonces, fíjense acá, miren. Aquí no tenemos matiz, no tenemos saturación, o sea, no podemos identificar si esto es rojo o amarillo. Lo único que podemos identificar es que esto es más claro que esto. Entonces, eso es otra forma de lograr separación entre colores, a través de la luminosidad. Ahora, esos colores pueden ser oscuros y lograr un contraste poco, pero de tonos oscuros, o sea, una gama baja, o pueden ser de colores claros y que el contraste sea dentro de una gama alta, o de alto contraste, como sucede aquí, donde tenemos colores claros, colores oscuros, colores claros y colores medios, que entre ellos pues generan una propuesta de alto contraste. Eso también es válido. Bien, pasemos al siguiente tipo de contraste, que es el color cálido y frío. O sea, vimos que podíamos tener contraste de amarillo, rojo, azul, eso ya lo sabíamos, pero nosotros dentro de esa posibilidad, de ese amplio abanico, podemos generar relaciones más armónicas y estos colores nos transmiten una sensación de temperatura. Entonces, aquellos colores que tienden hacia el azul nos transmitirán un color frío, una temperatura fría, y aquellos otros colores que tienden hacia lo rojo, pues nos transmitirán una temperatura cálida. Entonces, yo veo que esto es como descender a una fogata, descender al infierno, y esto es más como descender al fondo de un océano, o si estuviéramos dentro de un iceberg. Y ahora, esa relación de temperatura puede ser muy flexible, porque fíjense, aquí este tono se ve súper frío, porque claro, todo su contexto es cálido, pero fíjense, acá se ve mucho más cálido. Es como si fueran dos colores distintos. Es más, estas dos zetas son iguales, pero en
en fondos distintos se ven como si fueran colores totalmente opuestos. Y es que si yo tengo un color frío rodeado de colores cálidos, perdón, si yo tengo un color frío rodeado de colores más fríos, este color se va a ver cálido, como sucede acá. O sea, esto es un color cálido, pero si está rodeado de colores más cálidos que él, pues se ve frío. En cambio, si está rodeado de colores fríos, pues se ve cálido. Este es un ejemplo mucho más de colores intermedios y vemos, bueno, cómo la relación puede ser mucho más ambigua. Incluso un color desaturado como esta Z que es gris puede cambiar su percepción. Aquí se ve más fría que aquí que se ve más cálida. Bien, pasando al siguiente tipo de contraste, el contraste de complementarios. O sea, o podemos tomar los colores que están al lado, a la izquierda, a la derecha del color, o podemos tomar el color que está al frente y nos produce entonces una brillantez, una saturación única en ese color con el que nosotros decidimos trabajar. Fíjense que esta Z, que este es el mismo rojo que este, aquí se ve mucho más apagado que acá, que tiene su fondo complementario. Entonces, si nosotros por intenciones de diseño tenemos que lograr una propuesta de alto impacto, podemos utilizar el color complementario. Es decir, no es una obligación, pero entendamos que es la herramienta lógica que por teoría más se nos puede facilitar o que nos facilitaría más lograr ese resultado final que deseamos. El contraste simultáneo es algo que nosotros ya conocemos bien, que tiene que ver cómo los colores, su saturación, a ver, dice, se refiere a la diferencia entre la saturación de los colores entre tonos puros y mezclados. Es decir, si yo tengo este fondo de un color, pues su complementario se vendrá acá. Entonces así vemos como este gris, aquí se ve mucho más azul que este que se ve un poco más rojo, pero al final son los mismos colores. El contraste cualitativo tiene que ver con la saturación del color, es decir, nosotros podemos tener una misma gama de colores y sus diferencias se logran gracias a que hay más o menos saturación del color. Aquí vemos que esta suelta se pierde con el fondo, pero que ella lo que está sufriendo es una transición de una saturación pura a una saturación nula. El último contraste, que es el contraste cualitativo, es muy importante porque no es solamente escoger el color amarillo y el color azul, sino también las cantidades de espacio que ese color puede ocupar en nuestra área de diseño, lo que va a determinar su percepción. Fíjense que en este primer ejemplo yo tengo dos colores que son complementarios y que ocupan la misma porción de espacio y que esa característica los hace ver mucho más pesado, que llaman mucho a la vista y que la cansan. Por su parte, si yo logro que un tono domine sobre el otro, pues logro que dentro de la unidad haya variedad. Y eso es precisamente lo que nosotros queremos para una paleta efectiva. Bueno, chicos, cuando esto termina la primera parte de la presentación, espero que haya sido de su agrado. Si tienen dudas, las podemos trabajar ahí en clase. Y les recomiendo que amplíen más la información porque este es un tema extenso y aquí estamos traduciéndolo a lo que nos interesa, que es poderlo utilizar en términos de expresión gráfica. Pero esto se extiende a cualquier área, incluso la repostería. Entonces, bueno, si ese es su deseo, se lo recomiendo enormemente. Entonces, bueno, nos vemos en clase para una próxima revisión de este tema.